Bienvenidos a El hombre que casi, un podcast que hago yo, Juan Expósito, que habla de música, de cine y de teatro. Hoy vamos a hablar de actores y actrices que casi. Vamos a hablar desde Jean-Pierre Lot, el actor de Los 400 golpes de François Truffaut, hasta por qué Daniel Day-Lewis deja el teatro. ¿Vamos a hablar solo de actores y actrices que casi? No, también vamos a hablar de un gran cinéfilo, un genio, él. Recuerdo bien aquellos 400 golpes de Truffaut y el travelling con el pequeño desertor Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Ese era Luis Eduardo Aute hablando precisamente de la primera película de la que vamos a hablar, que son Los 400 golpes, más que de la primera película de Jean-Pierre Lot, el pequeño actor de 14 años. No sé si habéis visto la película Boyhood de hace unos 5 años. Fue una película donde se ve a un chaval crecer durante 10 años. ¿Cuánto duró el rodaje de la película? 10 años. Eso fue lo que tardó Richard Linklater, el director, en hacer la película. Escribió un guión para ver cómo se va desarrollando la vida de un chaval durante 10 años. La película tuvo varias nominaciones a los Oscar. Ganó la actriz Patricia Arquette a mejor interpretación secundaria o de reparto. También salía Ethan Hawke. Y se decía que era un gran experimento y que era la primera vez que se veía eso, ver ver el crecimiento de un chaval durante 10 años. ¿Es esto cierto? Casi, porque ya lo hizo François Truffaut con Jean-Pierre Lot. Lo que pasa que no solo en una película, sino en varias películas. Desde Los 400 golpes, que tenía 14 años, una película absolutamente de culto, una obra maestra imperdible, pues hasta Las dos inglesas y El amor, pasando por El amor a los 20 años, Besos robados y Domicilio conyugal. Aquí vemos cómo va creciendo Jean-Pierre Lot, su despertar sexual, sus relaciones con parejas, su matrimonio, y también está en La noche americana del año 72, esto es del 59, que es Los 400 golpes, hasta Las dos inglesas y El amor, que es el año 71. En La noche americana, que es después, también sale Jean-Pierre Lot, sale también el propio François Truffaut. Es verdad que no pertenece a este desarrollo del que hemos hablado, pero la digo porque es una película maravillosa y es una comedia. François Truffaut haciendo comedia, pues sí, hizo una comedia divertidísima que se llama La noche americana y que yo, además, llevé al teatro. Además, hablando de actores y actrices que casi... ¿Sabéis que Sarah Montiel estuvo a punto de salvarle la vida al mítico James Dean? Y todo fue por un vaso de leche. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas. Un vaso de leche o el no tomarse un vaso de leche fue lo que le pudo salvar la vida al mítico James Dean. Sarah Montiel es una mujer que aquí en España evidentemente es un mito o una diva, pero que en Hollywood también lo fue. Pudo haber sido nuestra Sofía Loren, la Sofía Loren española, ¿por qué no? Lo que pasa que es verdad que Sarah Montiel acabó, digamos, los últimos años paseando su imagen por cadenas privadas y por programas de dudosa calidad de una manera que no ha ayudado a su predicamento. Pero bueno, Hollywood bebió los vientos por ella. No solamente Hollywood, también el propio Anthony Mann, con el que mantuvo una relación. Pero es que Gary Cooper y James Stewart se cuenta que estuvieron enamorados de Sarah Montiel. Vamos a lo del vaso de leche. Una fiesta en Hollywood, en California. James Dean bajó a
a donde se celebraba la fiesta, a una zona de sillones, una zona más confortable, más alejado del ruido, y se sentó al lado de Sara Montiel y directamente le tiró los tejos. Le echó piropos a la gran diva Sara Montiel, pero Sara Montiel ya tenía un vaso de leche en la mano y ella decía que cuando tomaba su vaso de leche ya lo siguiente era ir directamente a la cama, sola, pero directamente a la cama. Entonces rechazó a James Dean, fijaos, rechazó al mismísimo James Dean, que era el auténtico sex symbol de la época. James Dean, después de ser rechazado, cogió el coche, aceleró demasiado por una de estas carreteras que nunca tienen curvas en los Estados Unidos y en un adelantamiento se mató. Bueno, esto fue lo que contaba Sara Montiel, pero además pasaba por el filtro de Terence Moix, pero además pasaba el filtro de Boris Izaguirre. Uno se lo iba contando a otro. Y al final, posiblemente esa anécdota no fuese del todo cierta, como tantas en el anecdotario de Sara Montiel, pero ¿qué más nos da? Nos gusta saber que Sara Montiel pudo haber salvado la vida a James Dean. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces debe ser. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Sí, pudo haber una relación, como tuvo la relación Sara Montiel con el mismísimo director Anthony Mann, director de Veracruz, por ejemplo, donde también estaba Gary Cooper y que protagonizaba la gran Sara Montiel. También ha habido relaciones de pareja que en el cine la hemos visto como grandes relaciones de amor, grandes historias de amor, pero que luego cuando la cámara cortaba y se apagaban las luces, ese amor no era tanto. Digamos, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en el rodaje de Casablanca, bueno, hay un montón de anécdotas de esa película. Pero para empezar, no sé si sabéis que Ingrid Bergman era varios centímetros más alta que Humphrey Bogart, cosa que no le gustaba demasiado a la actriz. Pero esto se solucionaba fácilmente poniendo una caja de bebida. Si fuese whisky, probablemente esa caja la hubiese vaciado el propio Humphrey Bogart, para alzarse unos cuantos centímetros hasta parecer un poquito más alto que Ingrid Bergman. La propia escena final, la del avión, la de Vete con Víctor, la de Siempre nos quedará París, esa está subido a una caja. Hay un montón de anécdotas en Casablanca. De hecho, la propia Ingrid Bergman no sabía en la película a quién debía de amar durante el rodaje, y eso era porque la película se iba escribiendo a medida que se iba rodando. De hecho, el final, la última escena, no se sabe, no lo sabían los actores ni el propio director hasta un par de días antes de rodarla. La propia Ingrid Bergman preguntó una vez a Michael Curtiz, el director, que a quién debía amar, a quién amaba, si a Víctor o a Rick. Michael Curtiz salió del paso diciendo a los dos, aunque realmente no importa. Fue una manera de salir del paso de Michael Curtiz porque realmente no sabía a quién amaba, porque el guión se iba escribiendo sobre la marcha. Y también pasaba con Clark Gable y Vivien Leigh, que en Lo que el viento se llevó aparece en escena en la película como una gran historia de amor, pero la intrahistoria no era tan de amor. Realmente no se llevaba muy bien, parece ser, y eso era porque Clark Gable tenía halitosis. Y entonces Vivien Leigh odiaba cuando se le acercaba y mucho más cuando la besaba. Entonces Clark Gable le molestó mucho saber que tenía halitosis, no lo reconocía y de hecho fumaba más antes de las escenas de beso o de estar cerca. Incluso se dice que comía cebollas simplemente para molestar. Así era la relación de Clark Gable y Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó, una película también con muchísimas anécdotas. Por ejemplo, se me ocurre que el famoso incendio
en el famoso incendio de Chicago, estaban quemando los decorados de la película King Kong. Y vayamos a otro actor, el actor más taquillero de la historia. Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes, quiero bailar slow with you tonight. Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante, quiero bailar slow with you. Canción Slowly, una maravillosa canción que en este caso está versionada por Duncan Du, cantada por Diego Vasallo. En esta ocasión pertenece a un disco que se llama Mira que eres canalla, de versiones de Luis Eduardo Aute. Tiene ya unos cuantos añitos, pues igual tiene 15-20 años el disco, pero es una auténtica delicia, de los mejores homenajes que he escuchado yo a cualquier grupo o cantautor, en este caso al gran Luis Eduardo Aute. Harrison Ford, sí, el actor más taquillero de la historia. Claro, es que no tiene mal currículum, ¿eh? Si nos ponemos a repasar el currículum de Harrison Ford, pues no tiene películas que hayan sido malas ni que hayan fracasado. Bueno, pues en Indiana Jones estuvo a punto de no hacerla, Harrison Ford. ¿Por qué? Porque el elegido era Tom Selleck. No sé si os acordáis de Tom Selleck. Sí, el del bigote gordo. El que en Friends se liga a Mónica, y que Mónica se va a vivir con él. Sí, hombre, el de Tres hombres y un biberón junto con Steve Guttenberg, y el de Cheers, Ted Danson. ¿Os acordáis? Bueno, pues Tom Selleck dijo que no al personaje de Indiana Jones, porque según él, esa película no podía triunfar y no tenía futuro. ¡Bravo! ¡Bravo, Tom! ¡Bravo! Te luciste ahí, Te luciste. Eligiendo Friends, bien, vale, pero no elegir a Indiana Jones. Y entonces, Harrison Ford era la segunda opción. ¿Sabéis también que además Paco Rabanne y Alfredo Landa casi tienen en su casa el premio de Cannes, de mejor interpretación del Festival de Cannes? Bueno, no es cierto lo que acabo de decir. Digo que casi lo tienen ellos solos, pero es que ganaron los dos. Ganaron los dos. Fue un premio ex aequo, cosa que nunca ha ocurrido en el Festival de Cannes. Muy probablemente es mucho más difícil conseguir mejor actor en el Festival de Cannes que en los Oscar. Digo por estadística. Porque claro, si eres americano y la película es muy conocida y además haces un personaje que tiene que adelgazar 20 kilos, te tienes que poner prótesis en la mandíbula y en las orejas, y haces un personaje loser o una imitación de un personaje famoso, tienes ya muchas posibilidades. Pero es que Cannes alberga a cualquier película del mundo, no hace falta que sea americana. Es verdad que este año ha ganado Parásitos, pero es una gran excepción. Normalmente el premio Mejor Interpretación la gana un actor norteamericano, pero en Cannes la puede ganar cualquiera. Bueno, pues por Los Santos Inocentes, esa maravilla, esa obra maestra de Jaime Chávarri, cuando digo obra maestra no digo del cine español, digo del cine mundial, ganaron los dos, Alfredo Landa y Paco Rabanne, el premio a Mejor Interpretación. Una película rodada en Extremadura, donde vemos a un Alfredo Landa haciendo de perro y a un Paco Rabanne con trastornos mentales, con aquella Milana bonita. Es una joya, no solamente por ellos dos, es una joya, también por todo el reparto. Terele Pávez, Juan Diego, ese actor con el que yo coincidí una vez, que se llama Manolo Zarzo, que es una maravilla. Y bueno, Alfredo Landa para mí es uno de los mejores actores, pero no de España, de la historia. Me parece un actor impresionante, que es verdad que no ha sido nunca de método, no ha sido nunca de escuela, sino simplemente por su experiencia personal y por su talento natural, pues ha logrado ser uno de los grandes.
Paco Rabanne lo ha sido con el tiempo, digámoslo así, un gran actor. Si ves sus primeras películas, pues a lo mejor no cautiva demasiado, pero bueno, al final de su carrera, con esa voz que tenía, pues la verdad que hizo papeles muy interesantes. El propio Paco Rabanne hizo una película de Carlos Saura que se llamaba Pajarico y dijo una frase mítica de la película que casi no sale, o por lo menos no debería de haber salido. En la película hay una escena en la que Paco Rabanne está en la playa mirando al mar y le dijo Carlos Saura: Paco, solamente tienes que estar sentado mirando al mar, no tienes que decir nada. La cámara pasará por delante de ti, hará un paneo y tú estarás en silencio mirando el mar. Pero Paco Rabanne era difícil callarlo, y una vez que pasaba la cámara justo delante de él, dijo: ¡Qué bien se está cuando se está bien! Y esa frase no solamente sale en la película, sino que aparece como una especie de leyenda, ¿no? El pajarico y entre paréntesis, qué bien se está cuando se está bien. Eran actores que desde luego no son de método, como tampoco era de método Laurence Olivier, un ser, un actor fabuloso que rechazaba totalmente el método, el actor studio, Konstantin Stanislavski y la madre que los parió a todos. ¿Quién pone reglas al juego? Se engaña si dice que es jugador. Lo que le mueve es el miedo de que se sepa que nunca jugó. La ciencia es una estrategia, es una forma de atar la verdad, que es algo más que materia, pues el misterio se oculta detrás. Que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso, de paso. Muchas de las canciones de Luis Eduardo Aute fueron escritas para mujeres y luego él las grabó. En este caso cantaban aquí a dúo Aute y Ana Belén la canción de Paso. Laurence Olivier rechazaba el método, rechazaba el actor studio, en contraposición de muchos actores con los que coincidió, como por ejemplo Dustin Hoffman en Marathon Man. Resulta que Dustin Hoffman tenía que aparecer en un plano cansado. Y entonces, para cansarse de verdad, pues no hizo otra cosa que ponerse a correr. Empezó a correr dando vueltas a una pista. Laurence Olivier se sentó, encendió un puro y empezó a leer el periódico, mirando consternado cómo Dustin Hoffman se estaba reventando para, en el momento de decir acción, aparecer cansado. Dustin Hoffman no entendía por qué le miraba tan raro. Cuando acabó de correr y cuando acabaron la toma, Dustin Hoffman le preguntó a Laurence Olivier que si tenía que aparecer cansado, lo mejor era correr. Le preguntó: ¿qué haces tú para parecer cansado? Y Laurence Olivier simplemente contestó: yo lo único que hago es actuar. Mira que eres canalla, eso no se le hace a quien te quiere bien. Colegas tanto tiempo y ahora te fugas con esa mujer. Que soy el Tony Tronco, a mí no me vas a engañar. No hay nada como Piltra en soledad. Laurence Olivier, de hecho, en una obra de teatro, se metió tanto en el personaje que se puso a llorar de verdad y la gente le dio la enhorabuena. ¡Oh, enhorabuena! ¡Qué verdad tenía! ¡Qué verdad! Y dijo Laurence Olivier algo así como: yo rechazo la verdad, yo no quiero llorar, yo no lo quiero pasar mal, yo quiero simplemente actuar, yo simplemente actúo, que es lo que decía Laurence Olivier. Bueno, y ahora vamos a eso que conté al principio de este podcast, que es ¿por qué Daniel Day-Lewis dejó el teatro? ¿Quién es Daniel Day-Lewis? Bueno, pues personalmente
es el mejor actor de la historia. El único e inigualable. Cine, 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 más cine por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños, cine son. Qué bien cantó al cine y a la literatura Luis Eduardo Aute, qué cinéfilo era y cómo sus canciones transmitían esa pasión por el cine. Esta era Cine, que también escuchamos al principio y que escucharemos al final para cerrar el programa hasta el final de la canción. Y la canción anterior de Ismael Serrano, Mira que eres canalla, pues pertenece a ese disco que decía antes, Mira que eres canalla, también de Aute, que versionaba Ismael Serrano. Por cierto, de Aute hay que decir que hay un documental absolutamente maravilloso que se llama Autorretrato, dirigido por un colega que se llama Gaizka Urresti, y que es una maravilla y que si lo pueden ver, pues es fabuloso. Os lo recomiendo. Daniel Day-Lewis siempre ha sido muy reconocido por sus excentricidades. Sus excentricidades, como por ejemplo hacer muy pocas películas. Es un actor que ha hecho muy pocas películas y a pesar de eso es el único actor que ha ganado 3 Oscar. Por su querencia por la carpintería y por irse a un pueblo de Italia rechazando guiones a cascoporro, pero simplemente para poder hacer zapatos, que era su pasión en ese momento, más hacer zapatos que leer guiones donde seguramente iban a añadir varios ceros a su cuenta corriente. Y también sus excentricidades a la hora de meterse en el personaje. Si Laurence Olivier y Paco Rabanne y Alfredo Landa no son tanto de lo de sentir y lo de rememorar y buscar en la memoria emocional y de hacer experimentos para sentir más al personaje, Daniel Day-Lewis es el otro extremo. Por ejemplo, en Mi pie izquierdo, esa película donde interpreta a un escritor con parálisis cerebral, que tiene parálisis cerebral y donde solamente puede mover su pie izquierdo, pues él decidió que durante todo el rodaje, solamente para dormir, se iría a dormir, digamos, andando, pero durante todo el rodaje estaría en una carretilla manteniendo el personaje, solamente moviendo mi pie izquierdo. Estamos hablando de rodajes de más de un mes. Y entonces, claro, eso tiene una serie de problemas a la hora de la producción. Por ejemplo, comer. Por ejemplo, problemas alimenticios y de nutrición. Entonces él pidió que le diesen de comer. Entonces había un chico de producción o una chica de producción, lo que antiguamente se llamaba un best boy, dando la sopa o el puré que se hiciese en el rodaje, dándoselo a Daniel Day-Lewis para mantener el personaje. En El último mohicano, por ejemplo, esa película donde está corriendo prácticamente el 50% de la película, pero qué bien corre Daniel Day-Lewis, corre fenomenal. Bueno, pues él decidió, para preparar el personaje, irse con un cuchillo durante varios días a vivir al monte, cazando con su cuchillo para poder comer. Además, aprendió a hacer una canoa. En El nombre del padre, esa maravillosa película que tiene alguna escena con Pete Postlethwaite que son absolutamente míticas. Bueno, pues en El nombre del padre decidió estar 3 días encerrado en una celda de máximo castigo y para no dormirse le pidió que le tirasen un cubo de agua fría de vez en cuando, para no dormirse, para sentir el personaje. O por ejemplo en Gangs of New York, donde Martin Scorsese fue a buscarle a este pueblo de Italia donde él estaba haciendo zapatos. Imaginaos esa escena, ¿no? Hola, soy Martin Scorsese, sí, el director que ha hecho algunas películas. Sí, oye, que quiero que hagas mi próxima película que se llama Gangs of New York. Y Daniel Day-Lewis diciendo, no, es que estoy haciendo zapatos y tal. Y hubo que convencerle. Bueno, pues para hacer ese personaje tan loco que hacía Butcher, que hacía en Gangs of New York, él decidió no ponerse abrigo, a pesar de que hacía un frío que pelaba, pero él quería sentir ese frío del Nueva York de la época, para sentir el personaje, corriendo el riesgo de pulmonías o de cualquier otra, o de quedar absolutamente aterido. ¿Por qué Daniel Day-Lewis deja el teatro? Pues tiene que ver con esto,
con su manera de meterse en los personajes. Daniel Day-Lewis, su último personaje en teatro fue nada más y nada menos que Hamlet, la obra magnánima de Shakespeare. Sabéis que hay una escena en Hamlet en la que ve a su padre, el fantasma de su padre. Su padre ha muerto, ve al fantasma. Bueno, pues anteriormente el padre de Daniel Day-Lewis había muerto y en el estreno, en la escena donde tiene que ver el fantasma de su padre, realmente Daniel Day-Lewis vio a su padre, un poeta, por cierto, que era poeta. Lo vio. Se puso a llorar desconsoladamente. El estreno tuvo varios blancos. Fue una obra atropellada en ritmo, porque Daniel Lewis se había quedado absolutamente paralizado, consternado, emocionado de ver realmente a su padre. Acabó la obra, se fue a su camerino y decidió dejar el teatro, porque meterse tanto en un personaje en teatro, pues por lo que sea, no es lo mismo que en cine, donde en cine dice ¡corten! Siguiente, vamos a hacerla otra vez. Pero claro, en teatro no. En teatro es el salto al vacío. Y ese salto al vacío no estaba dispuesto a volver a hacerlo el actor más genial que ha dado el mundo del cine, Daniel Day-Lewis. Os espero en el siguiente El hombre que casi. Muchas gracias por haber estado ahí y espero que lo disfruten. Nos vemos. Recuerdo bien aquellos 400 golpes de Truffaut y el travelling con el pequeño desertor Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la Nouvelle Vague. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños,
son.